El Comité Antiterrorista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue establecido por las resoluciones 1373 del 2001 y 1624 del 2005 para combatir con las actividades terroristas dentro de las fronteras de los estados o por fuera de sus regiones. Además, este comité se creó a partir de los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos. La resolución 1373 del 2001 insta a los Estados miembros a adoptar una serie de medidas destinadas a reforzar su capacidad jurídica e institucional para combatir las actividades terroristas, las cuales son: primero, tipificar como delito la financiación del terrorismo. Segundo, congelar sin dilación los fondos de las personas que participen en la comisión de actos de terrorismo. Tercero, denegar cualquier tipo de apoyo financiero a grupos terroristas. Cuarto, prohibir la provisión de refugio o de cualquier tipo de asistencia o apoyo a terroristas. Quinto, intercambiar información con otros gobiernos en relación con cualquier grupo que cometa o se proponga cometer actos de terrorismo. Sexto, cooperar con otros gobiernos a fin de investigar, detectar, arrestar, extraditar y enjuiciar a personas que participen en la comisión de dichos actos. Séptimo, tipificar como delito en la legislación nacional el suministro de apoyo activo o pasivo a quienes cometan actos de terrorismo y enjuiciar a las personas culpables de ese delito. La resolución 1624 del 2005 aborda la cuestión de la incitación a la comisión de actos de terrorismo e insta a los Estados miembros de las Naciones Unidas a que la prohíban por ley, impidan dicha conducta y denieguen cobijo a toda persona respecto de la cual se disponga de información fidedigna y pertinente por la que haya razones fundadas para considerar que es culpable de esa conducta y entre otras cosas. El Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas trabaja en equidad con la dirección ejecutiva del comité para brindar unos métodos de trabajo, los cuales son: primero, visitas a los países, a petición de estos, con el fin de supervisar los avances realizados, así como para evaluar la naturaleza y el nivel de asistencia técnica que pueda necesitar un país determinado en la aplicación de la resolución 1373. Segundo, asistencia técnica. Facilita la conexión de los países a los distintos programas disponibles de asistencia técnica, financiera, normativa y legislativa, así como a donantes potenciales. Esto será por los grupos de apoyo de asistencia técnica. Tercero, informes de los Estados miembros. Los informes nacionales ofrecen una imagen completa de la situación de la lucha contra el terrorismo en cada país y sirven como herramienta para el diálogo entre el comité y los Estados miembros. Cuarto, prácticas recomendadas. El objetivo es alentar a los países a que apliquen las mejores prácticas conocidas, códigos y normas teniendo en cuenta sus propias circunstancias. Cooperación de organizaciones internacionales, regionales y subregionales para establecer alianzas estrechas y ayudar a evitar la duplicación de esfuerzos y el desperdicio de recursos a través de una coordinación mejorada. Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo. El Consejo de Seguridad creó la Dirección Ejecutiva contra el Terrorismo en virtud de la Resolución 1535 del 2004 con el objetivo de prestar asistencia al Comité en su labor y de coordinar el proceso de vigilancia de la aplicación de la Resolución 1373. El actual director ejecutivo de la dirección es el señor Jean-Paul Laborde. La Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo está compuesta por 40 funcionarios, los cuales la mitad son expertos en asuntos jurídicos que analizan los informes presentados por los estados en esferas como la redacción de textos, la financiación del terrorismo. La Dirección Ejecutiva también cuenta con un oficial superior de derechos humanos. La Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo se divide en dos dependencias: la Oficina de Evaluación y Asistencia Técnica,
que a su vez se divide en 3 grupos geográficos con el fin de que los expertos puedan especializarse en regiones concretas del mundo. Además, hay 5 grupos técnicos que trabajan paralelamente en todos los aspectos cubiertos por la Oficina de Evaluación y Asistencia Técnica, definiendo cuestiones y criterios de evaluación en sus respectivas esferas de competencia y trasladándolos luego a los 3 grupos geográficos. Los grupos técnicos se ocupan respectivamente de los siguientes ámbitos. Primero, asistencia técnica. Segundo, financiación del terrorismo. Tercero, control de las fronteras. Cuarto, tráfico de armas. Quinto, cumplimiento de la ley. Cuestiones jurídicas generales como la legislación, extradición y asistencia jurídica mutua. Y por último, de las cuestiones planteadas por la resolución 1624, así como los aspectos de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo en el contexto de la resolución 1373. Y la otra dependencia es la Oficina de Administración e Información, que cuenta con una dependencia de control de calidad encargada de mejorar la calidad y uniformidad del lenguaje y el formato de los documentos de la Dirección Ejecutiva. Antes de que se aprobara las resoluciones 1373 de 2001 y se estableciera el Comité contra el Terrorismo, la comunidad internacional ya había promulgado 12 de los 16 instrumentos jurídicos internacionales de lucha contra el terrorismo actualmente en vigor. Sin embargo, el porcentaje de adhesión de los Estados miembros de las Naciones Unidas en este convenios y protocolos era bajo. Entre 1963 y 2004, bajo los auspicios de las Naciones Unidas y sus organismos especializados, la comunidad internacional ha elaborado 13 convenios de lucha contra el terrorismo abiertos a la participación de todos los Estados miembros. Desde 1972, la Asamblea General ha venido presentando atención al terrorismo como problema internacional y a lo largo de la década de los 80 ha tratado de cuestiones de manera intermitente a sus relaciones. Durante ese periodo, la Asamblea también aprobó 2 instrumentos relativos a la lucha contra el terrorismo: la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra las Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, y la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes. Durante la pasada década, los Estados miembros completaron los trabajos relativos a otros 3 instrumentos de lucha contra el terrorismo muy importantes, que se ocupan de actividades específicas de terrorismo. El Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas. El segundo, el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Y el tercero, el Convenio Internacional para la Represión de Actos de Terrorismo Nuclear. También, en el ambiente del Comité Especial, los Estados miembros han estado negociando desde el 2000 un proyecto de convenio general sobre el terrorismo internacional. Protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. La relación entre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos ha recibido considerable atención desde la creación del comité en el 2001. En su resolución 1456 y en otras resoluciones posteriores, el Consejo de Seguridad ha señalado que es deber de los Estados velar porque toda medida adoptada para combatir el terrorismo se ajuste a todas las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional. El primer presidente del comité definió así la política inicial del comité en materia de derechos humanos: un enfoque proactivo. Con la resolución 1535 de 2004 se creó la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo. La Dirección Ejecutiva del Comité tenía el mandato de establecer el enlace con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con otras organizaciones de derechos humanos sobre las cuestiones relativas a la lucha contra el terrorismo. En mayo de 2006, el comité aprobó las orientaciones en materia de política en el ámbito de los derechos humanos, destinadas a la Dirección Ejecutiva. Primero, prestar asesoramiento al comité en el diálogo que ha establecido con los Estados sobre la aplicación de la resolución 1373 y sobre las normas internacionales en materia de derechos humanos, refugiados y derecho humanitario. Segundo, asesorar al comité sobre el modo de garantizar que toda medida adoptada por los Estados para aplicar lo dispuesto en la resolución 1624 se ajuste a las obligaciones que les incumbe en virtud del derecho internacional. Tercero, establecer el enlace con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y, según proceda, con otras organizaciones de derechos humanos sobre las cuestiones relativas a la lucha contra el terrorismo.
En las orientaciones en materia de política se estipula que además el Comité contra el Terrorismo y la Dirección Ejecutiva, bajo la orientación del Comité, deberán incorporar a los derechos humanos en su estrategia de comunicaciones, según proceda, tomando nota de la importancia que los estados cuando adopten medidas en lucha contra el terrorismo. En su resolución 1624, relativa a la incitación de la comisión de actos de terrorismo, el Consejo de Seguridad ha afirmado que es deber de todos los estados velar porque toda medida adoptada para combatir el terrorismo se ajuste a todas las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional. Recientemente, de acuerdo a las recomendaciones de la Dirección Ejecutiva aprobada en virtud de la Resolución 1805 del 2008 del Consejo de Seguridad, se estableció en el marco de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo un grupo de trabajo encargado de abordar las cuestiones planteadas en la Resolución 1624. La Resolución 1963 de 2010 del Consejo de Seguridad reitera que las medidas eficaces en lucha contra el terrorismo y el respeto de los derechos humanos se complementan y refuerzan mutuamente, son parte esencial de una lucha eficaz contra el terrorismo